presento, soy Nicole Tomalá, estudiante de la Universidad Estatal Península de Santa Elena, carrera Educación Inicial. Mi profesor es el psicólogo clínico Wilson Zambrano Vélez. El tema del día de hoy son los elementos del informe psicológico. A continuación les daré una frase. Si la montaña que subes parece cada vez más imponente, es que la cima está cada vez más cerca. Continuamos. El informe psicológico es un documento científico. El informe psicológico debe basarse en registros observables. Es el medio por el cual se informa a la persona o la institución que lo solicite los resultados y las conclusiones obtenidas en el proceso de evaluación de la persona examinada. El objetivo del informe psicológico es brindar una respuesta abarcativa. Quien haya solicitado la evaluación puede incluir asesoramiento, diagnóstico, pronóstico y orientaciones. Para realizar un informe psicológico se requiere tener ciertas habilidades, como lo es analizar, sintetizar e integrar una serie de datos obtenidos con las diferentes técnicas e instrumentos, como las entrevistas, las pruebas proyectivas y las psicométricas. En el informe psicológico se describe la personalidad de tal manera que cualquiera que lo lea se espera que al terminar de leerlo tenga una impresión cercana a la realidad. Antes de redactar el informe se debe formar un todo coherente con los datos obtenidos para que se presente un cuadro comprensivo de la persona que se evalúa. Para llegar al paso del informe, primero se debe realizar una evaluación de la personalidad durante la cual se debe anotar desde las respuestas del examinando hasta los detalles observados durante el examen. Un informe psicológico debe de tener a. Equilibrio entre los datos objetivos y abstracción. B. Modulación, no exagerado o recargo hacia un solo lado. C. Ser asertivo y modesto. D. Interesar al lector. E. Ejemplificar. F. Discutir cada una de las partes del informe. Y G. Facilitar el proceso de toma de decisiones. El informe psicológico incluye ficha de identificación, en lo que lleva nombre, sexo, edad, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, escolaridad, ocupación, estado civil, teléfono, dirección, quien lo refiere, fuente de información, fecha de estudio, fecha de primer ingreso, números de ingreso, fecha de entrega del informe. Se ajusta según el objetivo de estudio e informe que se pueden agregar datos. Pruebas administradas. La de inteligencia, las que indican daño orgánico o perceptomotoras, las de personalidad, estructuradas y proyectivas. Motivo de consulta o de estudio, las razones por las que se fue referido, el cuadro sintomatológico que presenta y que requiere atención. Descripción del paciente, observaciones generales, cómo se porta examinando, cooperó, se esforzó, su atención, habla, fluidez verbal, vocabulario, si éste está acuerdo a su nivel académico y cultural. Como parte de la descripción, el familiograma para conocer el origen del evaluado, su contexto familiar, qué lugar ocupa dentro de la familia, historia clínica peri y postnatal para conocer sus antecedentes, lo cual es muy importante. Resultados de las pruebas. Cuantitativo y cualitativo. Daño orgánico cerebral, difusión cerebral, personalidad, orientación vocacional, depende del objetivo de la evaluación. Recomendaciones o sugerencias. Estas deben de ser claras, concretas
individualizada y tratamiento pronóstico. Resumen. Este puede ser optativo. Este debe de ser breve en un solo párrafo. Quien esto escribe considera este rubro innecesario, ya que la impresión diagnóstica puede hacer las veces de resumen. Este es un poco innecesario, porque el diagnóstico ya manifiesta todo. El informe psicológico incluye ficha de identificación y motivo de consulta, y pruebas aplicadas y descripción del paciente y antecedentes, familiogramas, personales, patológicos, heredofamiliares, educacionales, hábitos, evolución del padecimiento y estado actual, dinámica familiar, conducta, eventos importantes en el último año. Como resultados tenemos en lo que va en el área intelectual, área percepto-motora, área afectiva o personalidad. Este incluye tono afectivo, forma de demandar, expresar el efecto, características del control de impulsos, relaciones interpersonales, autoconcepto, capacidad de INSI y sus características, mecanismos de defensa, áreas libres de conflicto, diagnóstico, pronóstico, el eje 4, el eje 5 y tratamiento, que son las recomendaciones. El formato. El formato debe tener consentimientos informados, dejando constancia de que la persona de su conformidad para que se recojan datos de ella para un fin determinado. Debe estar firmado y adjuntarse al informe. Los datos de la persona evaluada: nombre, apellido, domicilio, sexo, estado civil, como ya lo mencionaba antes. Los datos del evaluador: nombre, apellido, domicilio, número de matrícula, los motivos de la demanda. Personales: clínicos, laborales, judiciales, educacionales. Los datos del solicitante: la descripción de los instrumentos técnicos utilizados, detallando la entrevista, los tres empleados, los procedimientos efectuados, las observaciones realizadas, el marco teórico, técnico y científico que se lo sustenta. En la redacción. En cuanto a la redacción, se debe tener en cuenta lo siguiente. El informe debe de ser representativo. De los datos obtenidos debe ser clara, precisa y pertinente, accesible a la comprensión del destinatario. Se deben describir sintéticamente los hechos acaecidos durante la evaluación. La información debe ser descriptiva y fidedigna, respetando el marco teórico, el instrumental, técnico, el secreto profesional y los principios éticos según el Código de la Ética Nacional y Provincial. Estructura de informe psicológico. Identificación. Este es un ejemplo. Nombre, edad, años, meses y días, fecha de nacimiento, fecha de evaluación. Incluir todas las fechas si se realizó más de una evaluación en tal caso. Escolaridad, instrumentos aplicados y el nombre del examinador. Para redactar un informe, el lenguaje debe ser bien definido, específico y concreto. Ya, no debe ser vago y no abstracto. No sacrificar la claridad, por lo tanto, no abreviar siglas como WISE, HTTP, ser claro y no enigmático. ¿Quién dijo quién es? Evitar palabras rebuscadas, evitar palabras innecesarias, frases de adorno, ejemplo, su hermano que también es miembro del mismo club, porque tienen buenos ingresos. Agrupar la información que se refiere a los mismos. Ideas afines, por ejemplo, el desarrollo temprano, la fecha de los ingresos, si los hay,
no ser jactancioso o crítico o exagerado. Pueden creer que fue capaz de, es un ejemplo, no exagerar, no usar superlativos o ser muy categórico. No existe, es muy. Evitar el uso de calificativos, bueno, malo, poco, mucho. Procurar ser positivo o ser negativo. Decirle lo que sí puede, no lo que no puede hacer. Ejemplo, el examinando no reconoce los colores, sin embargo, logro, tiene que actuar como una persona en sí en su profesión. Indicadores intelectuales a través de los diferentes instrumentos y técnicas. Nivel académico y rendimiento, promedio escolar, reprobados, edad y año que cursa. Logros reales del sujeto, diferentes de fantasía, falsas premisas como en el caso del maníaco y el narcisista. Manejo en situación de entrevista, responde a lo que se le pregunta. Divaga, entiende el diálogo, los conceptos, el vocabulario. Forma de expresión del sujeto. Se refiere al sintaxis, el vocabulario, utiliza sinónimos o no. Intereses del paciente. Sus actividades y sus intereses son los mismos. Y si no es así, ¿a qué se debe esta aparente incongruencia? Manejo de situaciones prácticas y manejo de situaciones conflictivas. Las resuelve, las complica o no se mueve psicológicamente. Por lo menos se percata de los sucesos o es capaz de diferenciarlos. Capacidad para la comprensión de contenidos abstractos. Ambiente sociocultural de que proviene el sujeto. Es pobre, enriquecedor, limitado, lo ha superado, lo extanta. Autobiografía. El proceso de asociación lo hace hilando los eventos o en forma desordenada. La cronología de los hechos. Hay un orden. ¿Te importa de presente a pasado o viceversa? ¿O parece un escrito caótico? La expresión gráfica. Por aquello de los movimientos finos en tareas, ojo, mano, la utilización del lenguaje en general y en particular del vocabulario. ¿Va de acuerdo con su nivel académico? ¿O es mejor o es peor? ¿Utiliza sinónimos o tiene vocabulario pobre? Test gestáltico, visomotor de Bender, secuencia ordenada y lógica. Escala de inteligencia de Wechsler para adultos, abreviado en sus siglas WISE. Rendimiento intelectual se refiere al cuantitativo. Comparación entre las escalas verbales y de ejecución. Análisis de cada uno de los subtextos. Relación entre puntajes y datos de entrevista respecto al funcionamiento del paciente. Dispersión respecto a vocabulario. Dotación natural. Por último, en este apartado se manifiestan los resultados obtenidos en la evaluación centrados en los datos más relevantes. Se exponen los datos concretos obtenidos. Se especifican las evidencias encontradas. Se pueden dividir en áreas y luego integrarlas e interrelacionar. Pueden incluir diagnósticos, pronósticos y tratamiento, si fuese solicitado. Se concluye el informe con firma y fecha. Se notifica el resultado de la evaluación. En lo que van las conclusiones, se encontraron los elementos necesarios para el informe psicológico. Este es un documento científico. El informe psicológico se basa en registros observables, el cual busca brindar las respuestas necesarias por las personas o instituciones que la piden, abarcando todos los aspectos necesarios. Y esta es mi bibliografía en donde tomé mi información. Muchas gracias.